Hola, ¿cómo les va? La inconstitucionalidad de algunas normas vigentes en nuestro país amerita mayor atención, dado los diferentes escenarios o realidades que se nos están presentando hoy en día, y cómo a partir de las diferentes teorías y los aportes jurídicos de grandes autores y filósofos como Kelsen, Hart, Ferrajoli y Rawls, buscamos encontrar dichas respuestas. Teniendo como base un caso relevante de una sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia número 641-2021, donde se declara fundada la demanda de doña Marcelina Rodas Valer y doña Johanna Rodas Guedes, quienes interpusieron demanda de habeas corpus a favor de esta última en contra del jefe del RENIEC, don Jorge Ribarren Lazo, por haberse acreditado la vulneración del derecho a la identidad de la demandante, así como el principio de derecho de igualdad y no discriminación en razón al sexo en la elección de los apellidos. Pues agarrándose en las grandes ideas y aportes jurídicos de los quizá mejores pensadores del derecho como Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross, nos direcciona a ver o entender mejor el por qué, el cómo es que muchas sentencias o casos terminan resueltos no necesariamente por las normas jurídicas escritas, sino también desde los criterios morales. En otras palabras, desde las diferentes interpretaciones que se acomoda a lo más justo y razonable, desde luego, en beneficio de las personas, siempre y cuando así lo amerita. Veamos desde el positivismo excluyente de Kelsen. Así pues, en el caso concreto de la sentencia del Tribunal Constitucional, vemos diferentes posiciones, como por ejemplo el voto singular del magistrado Sardón de Taboada, quien declara infundada en su totalidad la petición de la parte demandante, basándose totalmente en las normas escritas, mas no una clara intervención a partir de la moral. También las posiciones de los magistrados Blum Fortini y Ferrero Costa, quienes votaron por declarar fundada en parte e infundada en los demás extremos de la demanda. En la posición del primero, en este caso de Blum Fortini, declara fundada en parte la demanda por haberse vulnerado el derecho a la identidad y a no ser privado del documento nacional de identidad de la favorecida. Asimismo, declara infundada la demanda en cuanto a la aplicación del artículo 20 del Código Civil, que es justamente lo que la parte demandante estaba solicitando. Y en el caso del segundo, en este caso Ferrero Costa, indica que se adhiere al voto del magistrado Blum Fortini, por las razones que allí se indican, y en consecuencia votó por declarar fundada en parte la demanda. Y las posiciones de los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa Saldaña Barrera, quienes declararon fundada la demanda en su totalidad, ya que en este caso basándose al derecho en sí de la persona y la propia moral que ameritaba en este caso concreto. Muy contrario a la teoría de Kelsen, donde pues indica que los casos se deben resolver solo con las normas escritas, más allá si es justa e injusta, por así decirlo. Ahora veamos desde el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Este se refiere cuando el juez se encuentra ante un caso difícil, en el que el derecho es indeterminado. Dado que no hay fuentes jurídicas para resolver el caso, tiene que buscar la solución fuera del derecho. Al no haber respuesta jurídica para el caso, al juez se le abren multitud de alternativas extrajurídicas para resolverlo desde luego. Pues aquí encaja justamente el sistema normativo de la moral, no teniendo más opción a elegir que si está bien o mal, lo que tenga que decidir, como lo que pasó con las decisiones de los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa Saldaña Barrera, quienes declararon fundada la demanda en su totalidad, interpretando desde los derechos en sí y también desde la moral. Veamos el positivismo crítico de Ferrajoli. En general, teniendo en cuenta el fallo a favor de la parte demandante, podemos ver en los argumentos a grandes rasgos que utiliza los magistrados.
en este caso, son tomados desde el formalismo jurídico nacional e internacional. ¿Por qué internacional? Pues porque en este caso ya se basan al reconocimiento internacional de la Convención Americana de los Derechos Humanos, para bien, en esta oportunidad, de manera acertada, sin vulnerar ningún derecho de ninguna de las partes, mas sí haciendo lo que realmente ameritaba en tal decisión. Y si tomamos la teoría de Ferrajoli, es justamente lo que él precisa en el formalismo. Veamos el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Rawls tiene una teoría en cierta medida al de Kelsen, muy parecida. Es solo que Rawls va más allá y sostiene que el objetivo del derecho son los hechos sociales, ya no solamente lo que está escrito en una norma. Lo que podemos entender entonces que los derechos son cambiantes y también aparecen a medida que el tiempo va pasando. Y si tomamos el caso descrito a inicios, pues nos deja claro que en otros tiempos un fallo a favor no hubiese sucedido. Pero dadas las circunstancias o realidades actuales, es necesario acceder a una demanda de estas características. Tras estas teorías e ideas importantes, llegamos a conclusiones y propuestas de solución sobre algunas normas inconstitucionales vigentes a partir del caso mencionado. En el caso concreto mencionado durante el desarrollo de esta investigación, cada vez se presentan casos similares. Y vale la pena mencionar que el Tribunal Constitucional ha ejercido sus funciones en estos casos, muy acorde a lo que realmente ameritaba. Aquí podemos mencionar otra sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 02695-2021, proceso de amparo, en el que declara fundada en parte la demanda de la madre de la menor presentada contra el RENIEC por haberse acreditado la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en razón del sexo de la demandante, ya que esa institución hizo caso omiso a su solicitud. Es por eso, más allá que el Tribunal Constitucional ya emitió varios fallos a favor de las partes demandantes, y más allá que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional el accionar del RENIEC al obligar a imponer a los padres a que el registro de los apellidos de los hijos, el del padre, debería ir primero, pues el RENIEC sigue haciendo caso omiso este fallo, lo que amerita ponerse a pensar el por qué la negativa de este órgano del Estado y el por qué no hay una sanción que le haga recordar que las normas están hechas para cumplirse. De esta manera los casos se reducirían y el Tribunal Constitucional se centraría en otros casos importantes y no en casos que son muy evitables. Muchas gracias.